¿Cómo están? Me da gusto saludarlos de nuevo en esta oportunidad. Como planteamos en clase, bueno, pues es necesario terminar con temas de sociedades y justamente la más sui generis de todas las sociedades mercantiles que ya abordamos durante estos primeros pasos en el análisis de los actos de comercio, de las personas morales en el ámbito mercantil, bueno, pues son justamente las sociedades cooperativas, de las que seguramente ustedes pues ya estarán dialogando, preguntando con otras personas, con compañeros, con colegas o incluso hasta con otros profesores. Bueno, para poder comenzar con el tema de sociedades cooperativas hay que recordar que, bueno, en la doctrina se distinguen dos tipos de sociedades: las sociedades de capital y las sociedades de personas. Y bueno, las sociedades cooperativas entran específicamente en aquellas sociedades consideradas de personas, donde no tenemos la figura del accionista, sino tenemos la figura del socio, la cual la estaremos exprimiendo durante los siguientes momentos dentro de esta presentación. Bueno, ¿cuándo surgen en estricto sentido las sociedades mercantiles cooperativas? Pues bien, tratando de remitirnos a parte de la bibliografía disponible en Internet, a lo que seguramente ustedes pues tendrán acceso en el mismo momento en el que yo estoy dirigiendo esta sesión, pues vamos a tratar de hacer alusión a parte de las explicaciones que algunos especialistas dan. Justamente en un portal del cual les daré información en comentarios, pues tenemos esta breve síntesis en el que hacían alusión a los tiempos pues más remotos de la historia mundial, donde en el antiguo Egipto pues algunos constructores de sepulcros pues se unían, se asociaban, pues para poder tener mayores ventas, mayor trabajo, mayor volumen de trabajo. Recordemos que pues si bien es cierto que una de las actividades más socorridas a lo largo de la historia de la humanidad así han sido los nacimientos, evidentemente los hospitales, los parteros, los cirujanos, los médicos, los físicos, como se les denominaba en el antiguo dominio mesoamericano, pues del mismo modo, pues una de las actividades más socorridas tenía que ver pues con la muerte, con todas las actividades y operaciones que iban dándole vueltas a la muerte. Y bueno, los constructores de sepulcros del antiguo Egipto pues tenían una venta pues no muy irregular, pese a que eran una cantidad impresionante de personas las que habitaban la región del Bajo y Alto Nilo, pues lo cierto es que no tenían cada uno suficiente trabajo, por lo que se tuvieron que asociar para pues tener un mayor volumen de trabajo, mucho más equilibrado, y que les permitiera también defender parte de los precios y de las obligaciones y derechos que les exigían en calidad de sepultureros. Por otra parte, en la antigua Grecia, pues tenemos que recordar a los piratas del Egeo, que también buscaban asociarse para repartirse los botines, ¿no? Todos trabajaban, y pese a que trabajaran bajo distintos liderazgos, pues bueno, al final de cuentas terminaban asociándose para poder repartir botín. En la Edad Media también tenemos las cooperativas dentro de las universidades de mercaderes, ¿no? Donde eventualmente, pues, una serie de mercaderes, una serie de trabajadores del comercio y evidentemente emprendedores de esos ayeres, pues buscaban también asociarse para equilibrar la cantidad o el volumen de consumidores que hacían gala de su capital o de sus recursos, pagando las mercancías o los bienes que ellos ofrecían. Bien, en México nosotros tenemos pues un par de referentes muy importantes. El referente más inmediato y seguramente más importante, bueno, lo tenemos en la Ley Federal de Sociedades Cooperativas,
que aquí no figura en este slide, en esta diapositiva, pero sí tenemos un referente pues bastante relevante, que es la Ley de Sociedades Mercantiles, creada en 1927. Recordemos que justamente en estos años pues teníamos la presencia de Plutarco Elías Calles y pues bueno, de todos estos presidentes que él fue instalando para que pudieran, a través de sus decisiones, pues ir administrando el país. Esta ley de sociedades mercantiles pues evidentemente buscó capitalizar de nuevo a un país que se encontraba en una situación económica vulnerable, donde el Estado no tenía suficientes recursos como para poder levantar la nueva estructura gubernamental, burocrática y económica que necesitaba, y evidentemente tenía que recurrir, tenía que voltear a los comerciantes, a la iniciativa privada, pues para poder generar nuevamente fortalezas. ¿O ustedes qué piensan frente a una situación de vulnerabilidad económica del Estado? ¿Creen que lo mejor sea generar legislaciones, leyes, normatividades que impulsen a la iniciativa privada? ¿O es el Estado, a partir de endeudamientos al extranjero, quien debe de hacerse cargo nuevamente de las tareas? O bien se pueden ir por un tercer inciso, que sería pues una estrategia mixta en el que el Estado busque endeudarse hacia afuera y busque motivar hacia adentro pues un nuevo crecimiento económico. Y otro gran antecedente que tenemos, bueno, es de finales del siglo XIX, una regulación, un código emitido por el propio Porfirio Díaz, que nuevamente después de esta presencia de Benito Juárez, nuevamente después de la intervención francesa y los años en el que se puso en dominio Maximiliano, y después tuvimos a Sebastián Lerdo de Tejada, don Benito queriendo una reelección y falleciendo desafortunadamente de una angina de pecho, pues un don Porfirio que se hace del poder y que tiene nuevamente la gran misión de detonar la economía nacional a partir de una regulación mercantil, pues que pudiera favorecer a la iniciativa privada. Y bueno, la sociedad cooperativa, si la podemos definir, ustedes van a leerlo junto conmigo, pues es la organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. Recordábamos entonces a los piratas del mar Egeo, a los sepultureros de Egipto o también a la Universidad de Mercaderes de la antigua Edad Media. Y todo esto con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y o consumo de bienes y servicios. Si ustedes, por ejemplo, se dan un chapuzón en la Ley Federal de Sociedades Cooperativas, pues se van a dar cuenta de que estas masas de trabajadores, estas personas morales integradas por campesinos, por obreros o por cualquier grupo de personas que tengan principalmente su fuerza de trabajo como principal aportación social, pues bueno, se van a dar cuenta de la magia que de repente a la doctrina, al verbo, a la letra, pues puede figurar. El caso concreto, pues lo vamos a tener en unas diapositivas adelante. ¿Cuáles son los 3 objetivos, de acuerdo a la ley, que persiguen las sociedades cooperativas? Bien, el trabajo, la protección y la convivencia. Sí, trabajo, ¿por qué? Porque se busca que al asociarse todos los campesinos, obreros o aquellas personas que abonen con su fuerza de trabajo, con su sudor, pues puedan estimular el mercado, estimular una parte específica de la industria para seguir obteniendo trabajo. ¿Protección a qué? Sobre todo a sus derechos laborales y sus derechos patrimoniales generados por esta participación dentro de la propia persona moral. Y convivencia. Pongo mucho el ejemplo, pese a que no estén organizados a mi gusto o a mi conocimiento frente a una sociedad cooperativa, pues a este gremio de cargadores que operan en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México, que pues imaginen, hay tantos esperando apoyar a los andantes, a los viajeros que están retornando o que están llegando a la Ciudad de México con su equipaje, que pues si estuviesen en un clima de no convivencia, pues básicamente se estarían peleando todos al mismo cliente una
y otra vez. Y esta convivencia les permite pues ir formando, ir priorizando, ir organizando quién va a atender a cada persona, a cada uno de los viajeros. Dos casos concretos que nos llaman mucho la atención en el contexto mexicano, con específica referencia y reconocimiento a estas dos grandes empresas. Bueno, la cooperativa La Cruz Azul, que si bien es cierto, pues es quien inspira, quien soporta pues a un equipo de fútbol ampliamente conocido, y por otro lado, pues una refresquera que se volvió insigne, ¿no? Sobre todo del siglo pasado, que sigue viva, sigue latente, con refrescos económicos, con refrescos tradicionales y muy populares dentro de la cultura mexicana, pues que son los refrescos Pascual, la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual. Y bueno, siguiendo con este tema, pues siempre el objeto de este tipo de sociedades, pues es la explotación, la producción o distribución de bienes o servicios, eliminando los intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Bueno, de acuerdo a una estructura netamente capitalista, pues son estas personas que intervienen dentro de la cadena de valor para obtener los bienes producidos por trabajadores, por empresarios, por empresas, y las compran, bien es cierto, las pueden revender y las colocan en donde está la gente, en donde están los clientes. Ellos tienen el gran don de la colocación, tomar un producto en un precio específico e irlo a vender bajo un esquema mucho más interesante, mucho más jugoso para ellos, aun cuando el precio pagado por el bien una vez producido haya sido pues risible, haya sido pues muy bajo. Se considera una sociedad civil disfrazada mercantilmente, pues no persigue el lucro. Pues efectivamente hay muchas personas, muchos especialistas que coinciden en que más bien esta estructura es tan humana, tan preocupada por los intereses de los trabajadores, que sería un error pues no reconocer el carácter civil que tienen estas sociedades, aun cuando definitivamente operan bajo un contexto y un clima totalmente mercantil, pues están compitiendo con empresas constituidas en esta forma, en este volumen, y que pues necesitan o demandan que una sociedad integrada por trabajadores esté a la altura de esas operaciones. ¿Cuáles son algunas reglas generales que tenemos aquí? Bueno, pues siempre recurrimos o tenemos a la posición de que se puede votar en una ocasión por cada socio, sin importar el volumen de sus aportaciones. Siempre se van a considerar de capital variable. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socios, así como igualdad de condiciones para las mujeres. Van a tener una duración indefinida y se integran con un mínimo de 5 socios. Hay que recordar que estas sociedades pues aceptan las aportaciones económicamente, en especie o bien por trabajo, cosa que pues ya para estas alturas pues básicamente sería inconcebible en una sociedad anónima. Y pues bueno, tratando ya de generar la última reflexión de esta sesión, pues me gustaría preguntarles qué opinan ustedes. Participen en la caja de comentarios de este video en YouTube y pues díganme si dentro de su conocimiento, en sus familias, en su entorno inmediato, en su vecindario, quizá en alguna persona que ustedes conozcan, pues han tenido referencias a sociedades cooperativas y dado dicha esta pregunta, pues me gustaría saber qué opinan, independientemente de si las conocen o no, qué opinan de estas sociedades. ¿Ustedes las utilizarían? ¿Cómo las utilizarían? ¿Cuál sería el objeto? ¿Cómo les gustaría crear una de estas sociedades? ¿Qué objeto social tendría esta sociedad? ¿Qué negocio les gustaría emprender? Pues bien, como caso de estudio también les recomiendo que estudien a la empresa de lácteos Dos Pinos en Costa Rica. Bastante interesante, como las dos mexicanas que acabamos de desmenuzar. Pues sin más que agregar, que tengan una excelente jornada.